Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es jueves 19 de noviembre de 2021, como siempre, como cada semana a esta hora en Televisión Ellín les hablamos de las noticias de actualidad del campo. Vamos con el sumario, con las noticias más destacadas de esta semana. Castilla-La Mancha ya ha iniciado el pago de las ayudas de la nueva campaña de reestructuración del viñedo, 2 millones para hacer más competitivo al sector vitivinícola. Acuerdo en materia de agua firmado por todos los grupos políticos, que se materializa en proyectos como Ley de Aguas, que antes de que acabe el año irá a las Cortes Regionales. Castilla-La Mancha va a solicitar al Ministerio de Agricultura que se garanticen los derechos de los trabajadores del campo a partir de 2023, con la entrada en vigor de la nueva PAC. Los últimos datos de empleo del mes de octubre destacan que el empleo en el sector primario está en mínimos históricos, la cifra más baja de los últimos 10 años, con 12.700 desempleados. Se pone en libertad en Albatana el lince ibérico lucero, que debe ser capaz de cruzarse con la única hembra del lince en la zona y aumentar la población de esta especie en peligro de extinción. Hoy en reportajes veremos el proceso que vive el arroz de Calasparra para llegar a la mesa y aprenderemos cómo se utilizan los drones para optimizar y hacer más competitiva la agricultura. Y ya se ha abonado el primer pago de 2 millones de euros de la nueva campaña de reestructuración del viñedo para hacer más competitivo al sector vitivinícola. Castilla-La Mancha ya ha iniciado el pago de las ayudas de la nueva campaña de reestructuración del viñedo, unas ayudas con las que se consigue que el sector vitivinícola sea más competitivo, adaptándose a las demandas de los consumidores. El consejero Francisco Martínez Arroyo ha indicado a los medios de comunicación que el primer pago de la campaña ha supuesto ya 2 millones de euros para 234 beneficiarios, esperándose superar los 32 millones de euros en total de la campaña, como ya sucedió en la anterior, donde Castilla-La Mancha fue la región que más recursos públicos puso a disposición de los viticultores, con 34,2 millones de euros. Que hemos empezado los pagos de la reestructuración de viñedo. Precisamente acabamos de hacer un pago para 234 viticultores, 2 millones de euros, el primer pago de la campaña 21-22. Recordar que el año pasado pagamos 34,2 millones de euros en reestructuración de viñedo en Castilla-La Mancha. Somos, lógicamente, la región con más recursos públicos puestos a disposición de los viticultores, que están reestructurando, haciendo más rentables, más competitivos, orientándose al mercado con su viñedo, y vamos a seguir así también en esta campaña, en la que pensamos acabar también con una cifra similar, superior a los 32 millones de euros como mínimo invertidos en el viñedo. Y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha reivindicado el acuerdo en materia de agua firmado por todas las partes implicadas, incluidos todos los grupos políticos, que se materializa en proyectos como la Ley de Aguas, que antes de que se acabe el año irá a las Cortes Regionales. Y quiero, aprovechando que estamos en un lugar único vinculado con el agua, reivindicar nuevamente el acuerdo regional en materia de agua que hemos firmado todos en Castilla-La Mancha, todos los grupos políticos. Esa propuesta del Gobierno regional, que se está materializando en proyectos como la Ley de Aguas, que antes de que acabe el año irá a las Cortes Regionales, o un plan de depuración con 600 millones de euros de inversión, forma parte de una idea colectiva en la que el agua debe generar desarrollo en nuestra tierra. La Ley de la Economía Circular de Castilla-La Mancha, la Ley de Aguas del siglo XXI, según ha dicho el titular de Agricultura, es imprescindible para la gestión de este recurso en la comunidad. Espera que esta ley cuente con unanimidad de los grupos políticos, siendo uno de los objetivos planteados cuando se firmó el Acuerdo Regional del Agua. Llegue a las Cortes antes de que finalice el año, esa es la expectativa en la que trabajamos. Es una ley fundamental, la Ley de la Economía Circular del Agua de Castilla-La Mancha, la Ley de Aguas del siglo XXI en nuestra región, muy necesaria, yo me atrevería a decir que imprescindible para el futuro de la gestión de este recurso en nuestra tierra. Bueno, pues antes de que acabe el año, en principio, estará en las Cortes Regionales, y yo espero, como siempre he dicho, que cuente con la unanimidad de los grupos políticos, teniendo en cuenta que es uno de los objetivos que nos trazamos o que nos planteamos cuando firmamos ese Acuerdo Regional del Agua.
Y continuamos hablando de agua, ya que ayer la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, afirmó que el cauce del río Tajo está sufriendo muchísimo y que gracias a las últimas decisiones por parte del Ministerio se ha aliviado un poco, aunque es un tema que no está solucionado. La portavoz del Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha explicado cuál es la postura del Partido Popular con respecto al agua. Ha dicho la portavoz que este partido es capaz de apoyar la mesa del agua diciendo que hay que acabar con el trasvase en el medio plazo y, sin embargo, en Madrid presenta una enmienda para volver a sacar toda el agua que sea posible del Tajo. Lo que no puede ser es que el Partido Popular diga una cosa en Castilla-La Mancha, pero no diga la verdad y haga otra cosa en Madrid. Pero es que además el señor Casado viniera el domingo a decirnos que había agua para todos cuando ya había presentado una enmienda que traiciona los intereses de Castilla-La Mancha, que el señor Núñez lo consienta, que el señor Núñez lo aplauda e incluso que sus diputados o los diputados del Partido Popular de esta región puedan votar a favor de una enmienda que es infame para el Tajo, una enmienda infame para los pueblos ribereños, una enmienda infame, desde luego, para los intereses hídricos de toda la región en su conjunto, porque sabemos que el Tajo está esquilmado, sabemos que cada día llueve menos, sabemos que el cauce del río está sufriendo muchísimo y que gracias a las últimas decisiones por parte del Ministerio se ha aliviado un poco, que no ha solucionado la situación, y el Partido Popular quiere retrotraernos al pasado, en un regreso, en un viaje al pasado, a tiempos de Cospedal, en un memorándum nefasto para nuestros intereses hídricos. Y yo creo que, desde luego, hay que poner muy en evidencia el cinismo del Partido Popular, que es capaz de apoyarnos en la mesa del agua diciendo que hay que acabar con el trasvase en el medio plazo y, sin embargo, traicionarnos en Madrid presentando una enmienda para volver a sacar todo el agua que sea posible del Tajo y mucha más. Esto, desde luego, no es defendible. Castilla-La Mancha defiende la aplicación de la condicionalidad laboral para garantizar los derechos de los trabajadores del campo. Castilla-La Mancha va a solicitar al Ministerio de Agricultura que la condicionalidad laboral que garantiza los derechos de los trabajadores del campo se aplique a partir de 2023, con la entrada en vigor de la nueva PAC. Cuando no se cumpla la normativa laboral en la contratación de trabajadores del campo, los agricultores y ganaderos no cobrarán las ayudas de la PAC. De esta forma, Martínez Arroyo ha resaltado que se va a solicitar que sea sencilla y no genere mayor burocracia, que genere la garantía para agricultores y ganaderos y que los trabajadores tengan garantizados sus derechos. ¿Cómo van a incluirse los intereses de los trabajadores del campo en la nueva política agraria común? Bueno, pues a través de un concepto que hemos definido como condicionalidad laboral. Es decir, cuando no se cumplan los condicionantes laborales, la normativa laboral en la contratación de los trabajadores del campo, los agricultores y ganaderos no cobrarán las ayudas de la política agraria común. Esto no había sucedido nunca, a partir de ahora va a suceder y nosotros vamos a trasladarle al Ministerio nuestro interés en que esa condicionalidad laboral se aplique lo antes posible a partir del año 2023 y que sea sencilla, que no genere mayor burocracia, pero sí garantía para todos, para los agricultores y ganaderos, que lógicamente mayoritariamente cumplen y que deben estar fuera del foco del incumplimiento en materia laboral, y para los trabajadores agrícolas y ganaderos, que van a tener mejor garantizados sus derechos a partir de ahora. Y los últimos datos de empleo del mes de octubre destacan que el empleo en el sector primario está en mínimos históricos, la cifra más baja de los últimos 10 años, con 12.700 desempleados, la mitad que en el año 2015. Hemos analizado los datos del desempleo en Castilla-La Mancha, los últimos que conocemos son del mes de octubre. Ese desempleo en el sector agrario está hoy en mínimos históricos, es la cifra más baja de los últimos 10 años. Tenemos en Castilla-La Mancha 12.700 desempleados en el sector agrario, trabajadores del campo, que es la mitad que en el año 2000. El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en libertad en Albatana al lince ibérico Lucero, un ejemplar nacido en el año 2015 que se espera que se aparee con la única hembra de la zona. Nada más y nada menos que soltar un lince ibérico que viene de
de un centro de recuperación de fauna salvaje, como la que tenemos aquí en Albacete, pero en Ciudad Real, el Chaparrillo, y que ha venido a acompañar a quien soltamos también hace 9 meses, que es también una lince, una hembra castellana, que está también se ha afincado aquí y por lo tanto, pues bueno, tiene su territorio, lo domina, pero le faltaba pues un lucero. Aquí en el sureste de la provincia de Albacete, entre el término de Ellín y de Albatana, como ha dicho el delegado de la Junta, en un día muy importante, un día que si todo sale como esperamos y como hemos trabajado para ello, será un día muy importante. Sí, la verdad que hoy es un motivo de alegría, de satisfacción por esta efeméride, se puede llamar así, en cuanto al lince que estuvo hace unos años al borde de la extinción total. Aquí en esta zona, igual antiguamente, pues igual que había lobos y de todo, pues seguramente habría lince, pero nunca no hay datado nada a lo largo de la historia de que aquí hubiese existido ese animal tan precioso, tan hermoso. En Andalucía, sí, en Despeñaperros, toda esa zona, sí, pero ya te digo, estuvo hace 10, 15, 20 años al borde de la extinción. Ahora, por suerte, pues parece ser que se está recuperando la especie y todo debido también a la buena sintonía, a la gran capacidad que hay de la crianza de los conejos, porque también aquí en Albatana, tanto en Albatana como en el término de Ellín, pues llegaron prácticamente a desaparecer, bien por la mesomatosis, bien por otras circunstancias, por la caza, por lo que fuese. Habéis participado en un momento histórico de recuperación de una especie emblemática, como es el lince ibérico, y al cual pretendemos en esta zona, que las condiciones ya se dan. Nos ha hecho un adelanto de la situación castellana, que vino aquí próximo a un año, unos 9 meses, y se ha quedado a vivir aquí y la vemos a diario nosotros con las cámaras que tenemos colocadas y os podemos decir que vive de una manera maravillosa. Y por lo tanto, ahora con luceros, si conseguimos que aquí se reproduzcan y tengamos un núcleo de lince ibérico, pues sería algo aquí ya al sur de la comunidad de Castilla-La Mancha, pues algo digno de mención, muy importante, muchísimo. Para nosotros también es nuevo, no hemos trabajado con el lince nunca en el territorio y es nuevo también y estamos disfrutando muchísimo. Nosotros hemos llegado a realizar en el tiempo que está Castellana en la zona más de 60.000 fotos, en las cuales en 2.000 de ellas aparece perfectamente Castellana. Entonces ese seguimiento a los compañeros que lo están realizando pues les llena de satisfacción, como no puede ser de otra manera, porque estamos ante una especie emblemática. En 2019 sufrió un atropello que le costó la amputación de una de sus extremidades delanteras. Durante más de 2 años, en el Chaparrillo, además de recuperarle médicamente, han entrenado las capacidades de captura de lucero en un ambiente lo más parecido posible al que se va a encontrar en el medio natural tras su liberación. Las gracias a quienes me acompañan, cuerpo de agentes medioambientales, técnicos, veterinarios, mi delegada en Albacete, nuestra querida delegada Llanos, Pedro Antonio, el delegado de la Junta, y Antonio, el alcalde de aquí de Albatana. Hoy venimos a soltar, a liberar a lucero, a un macho que sufrió un accidente en 2019 y que por ello hubo que amputarle una extremidad delantera. Un caso muy grave, muy importante, porque en felinos hay muy pocos casos de recuperación de ejemplares que le falte una extremidad delantera. Se conoce un caso de una pantera en Siberia, o sea, en Mongolia, o sea, casos muy, muy difíciles. Pero Castilla-La Mancha, como siempre, vamos un paso más y somos pioneros y hemos conseguido recuperar a lucero en el Chaparrillo, como han comentado anteriormente, en Ciudad Real, y ahora estamos aquí para reintroducirlo en el medio natural. Creemos que con el entrenamiento y la recuperación que se le ha dado ahí en el Chaparrillo, creemos que será suficiente para que se reintroduzca en esta zona. Para que la reintroducción sea efectiva es necesario que sea capaz de cazar por sí solo y alimentarse, para lo que va a contar con la alta densidad de conejos de campo, baja presencia humana, gran cantidad de refugios y la ausencia de machos de la especie que pudieran comprometer la supervivencia de un animal que tiene mermada sus capacidades de defensa.
Una zona muy proclive porque tiene gran cantidad de conejos, tiene gran cantidad de comida, tiene refugio, tiene poca competencia de otros machos y de otros depredadores y además muy baja presencia humana. A veces el tema de la despoblación, pues para muchas cosas es negativo, pero para el tema de la biodiversidad y de la fauna silvestre, pues en este caso nos ayuda. Y ahora mismo es un sitio en el cual los ciudadanos pues deben de abstenerse de visitar, porque lo que queremos es que haya esa tranquilidad para que el lucero y cuastellana pues puedan llegar a convivir, y por lo tanto iremos informando de cómo va todo, pero de momento los ciudadanos pues ya digo, si nos ayuda, mucha precaución para ofrecer esa tranquilidad que necesitan los animales, y si conseguimos tener aquí una población estable, pues será un lujo para todos en el futuro poder disfrutar y decir que aquí tenemos estos animales que son emblemáticos en la península. También el lince liberado debe ser capaz de cruzarse con la única hembra, que lleva por nombre cuastellana, para que aumente la población de esta especie en peligro de extinción. Y además tiene un ingrediente más, que ya lo ha desvelado mi compañero Pedro Antonio, que es que tiene a cuastellana. Una hembra que ha decidido instalarse aquí en esta zona desde hace más de 9 meses y con la que estamos muy contentos, y esperamos que sea un aliciente más para que el lucero no tenga duda de que este es su sitio ideal y de que aquí en esta zona del sureste de la provincia de Albacete puede ser su ubicación. Esto sería, como digo, si lo conseguimos, un hito muy importante, por, como digo, las dificultades que tiene el lucero y además en la extremidad delantera. Entonces, si esto funciona, la verdad que será un paso más en la buena marcha que llevan los planes de recuperación y conservación de Castilla-La Mancha. Hoy quizás el ejército de conejos es muy numeroso, incluso llegando a afectar a algún tipo de plantas, ¿no?, de tantos que hay. Bueno, a lo que íbamos, que nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos de que en esta zona, en el sureste de Albacete, entre las poblaciones de Albatana y Ellín, exista una pareja que, bueno, tendrán que pasar unos días para que se puedan encontrar. Y esperemos que con el tiempo pues esta especie se recupere y seamos todos partícipes de si no verlos, por lo menos saber que en nuestro territorio existen. Ya te digo, es un motivo hoy, un motivo de alegría, y esperemos que dentro de unos meses o quizás de un año, no sé la reproducción si se llevará a cabo, espero que sí, esperemos que sí, pues que podamos contarlo. Pues vamos a esperar a que la primavera empiece a mostrarnos sus colores, y ya desde el mes de marzo en adelante podemos hablar. De momento todo se produce con arreglo a los periodos ecológicos que tienen, y estamos hablando de que en el mes de diciembre aquí en esta zona, con las temperaturas que tenemos, sería el mes donde el celo estaría en su máximo, y a partir de ahí, pues entre 3, 4 o 5 meses, pues podemos ver cómo va todo. Por lo tanto, poco más que dar las gracias a la Consejería, y este es un día muy bonito, muy emotivo para la comarca de Ellín y Albatana, pero también para la provincia, y ojalá que consigamos que estos dos animales que se encuentren pronto, cuanto antes, y que pronto también tengamos noticia de que ya no son 2, sino que son más. Lucero, tras ser reintroducido en el medio natural durante 4 años en el área de los Montes de Toledo, fue progenitor de 8 camadas con un total de 21 cachorros. Muy contrastada su capacidad reproductora, porque antes de ese atropello que le produjo esta lesión, venía de haber tenido 8 camadas con 21 cachorros, con lo cual entendemos que ese no va a ser uno de los problemas de que aquí lucero y cuastellana, o cuastellana con su lucero, como bien decía el delegado, se establezcan y sean felices y nos den muchos cachorros. Desde el año 2015, a través de sus programas de reintroducción, Castilla-La Mancha ha liberado alrededor de 100 ejemplares del lince ibérico que habían sido criados en cautividad, logrando asentar en su territorio 3 zonas estables de este felino en peligro de extinción. Planes que desde 2015, con Emiliano García Paje en la presidencia, hemos liberado a más de 100 linces en la región. Más de 100 linces en 3 zonas, están establecidos principalmente en 3 zonas, que son Sierra Morena Oriental y Occidental y los Montes de Toledo. Y además queremos decir
que desde esos años más o menos se encontró una especie prácticamente extinguida, y ahora podemos decir con datos de 2020, ahora veréis la importancia del matiz, de que estamos en más de 325 ejemplares en la región, un dato importantísimo. Pero es que además me chivan los técnicos y los agentes que los datos de 2021 son muy buenos y que nos permiten estar siempre moderadamente optimistas en que la población va a crecer de manera exponencial en Castilla-La Mancha. Ya lo adelantaremos cuando los datos sean más fijos y más contrastados, pero vamos a hablar de una subida muy importante. Con lo cual, como digo, hemos pasado de prácticamente la extinción de uno de los felinos más importantes del mundo y el más importante en nuestra región, a tener una población estable que obviamente nos obligará a seguir trabajando, pero que nos da ese moderado optimismo y alegría. Estos planes están unidos, los de la propia Junta de Comunidades, con los planes LIFE, que vienen de Europa y en la que hay muchos socios. Nosotros venimos de participar como socio en el LIFE Iberlince, que ya fue un éxito absoluto, pero es que además ahora hemos vuelto a entrar como socio, además como socio muy importante por lo que os he dicho anteriormente, en el nuevo LIFE, el LIFE LinksConnect. Ese LIFE pretende seguir consolidando esas poblaciones, pero además unirlas, poder hacer conexiones entre las poblaciones, que es uno de los puntos negros, y además intentar trabajar en reducir sus amenazas. Ya sabéis que una de las principales son los atropellos, pero hay otras. Entonces, en todas esas se trabaja este LIFE con un presupuesto de prácticamente 19 millones de euros. Muy importante, que entendemos el grado de compromiso que tiene la Comunidad Europea, nuestro país y nuestra región con la conservación y la recuperación de biodiversidad. Castilla-La Mancha es la región que más esfuerzo económico realiza por la agricultura y la ganadería de carácter ecológico, según ha señalado el consejero. El compromiso se va a reforzar en el nuevo programa de desarrollo rural, que además servirá para mantener especies ganaderas en peligro de extinción. Nosotros, desde el Gobierno regional, apostamos por la agricultura ecológica, por la ganadería ecológica. Somos la región de Europa que más esfuerzo está haciendo para apoyar a nuestros productores en ecológico, y vamos a mantener ese compromiso a partir de ahora, también en la futura programación de desarrollo rural. Ellos además se dedican a mantener producciones pues difíciles de encontrar en otros lugares, y están manteniendo, con mucho esfuerzo me consta, una raza autóctona que es la oveja manchega negra, que está en peligro de extinción. Y lo digo expresamente porque tenemos más de 100 héroes agricultores y ganaderos en Castilla-La Mancha que mantienen razas en peligro de extinción, a los que comprometimos ayudas públicas para poder mantener su actividad, y esas razas tan importantes, ese patrimonio de todos, esa biodiversidad que es de todos, y bueno, pues esos 100 tienen hoy el apoyo del Gobierno regional y lo van a tener también de cara al futuro. El Gobierno de Castilla-La Mancha remarca el potencial de la región en el desarrollo del sector de las energías renovables para la atracción de inversión extranjera. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha subrayado hoy el potencial de la región en el desarrollo de las energías renovables como elemento tractor para la atracción de inversión extranjera en el viaje institucional que lidera el presidente regional Emiliano García Paje a Emiratos Árabes Unidos. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha subrayado el posicionamiento de la región en el crecimiento de las energías renovables y ha avanzado el acuerdo para poner en contacto a empresas de Emiratos Árabes con el Centro Nacional del Hidrógeno para el desarrollo de proyectos comunes. Castilla-La Mancha tiene una fuerte posición fijada. Me refiero sobre todo al ámbito de las energías renovables, donde Castilla-La Mancha lidera la producción fotovoltaica, la producción eólica y la producción solar. Y realmente demostramos que somos eficientes, que podríamos autoabastecernos simplemente por energías limpias y renovables. Ha causado mucha expectación aquí, porque realmente los desarrollos que se están haciendo en el ámbito energético para ir reduciendo la energía fósil, a pesar de su fuerte capacidad de producción de petróleo, hacia las energías limpias y alternativas, pues encaja perfectamente con la posición que tiene de liderazgo Castilla-La Mancha en el ámbito energético renovable y muy concretamente en el hidrógeno verde. Y tras las noticias de actualidad, vamos con más actualidad. La elevadísima calidad del arroz con denominación de origen Calasparra coloca este producto en el más alto pedestal de la gastronomía mundial.
Hoy veremos el proceso que vive el arroz desde el campo hasta que llega a los lineales de los comercios. Vean el siguiente reportaje. Estamos en la cooperativa Campo Virgen de la Esperanza, arroz de Calasparra. Pertenece a la denominación de origen del arroz de Calasparra, que como todos sabéis está comprendida en Murcia y Castilla-La Mancha. La cooperativa fue fundada en abril de 1962. Inicialmente se constituyó para trabajar, trabajaba la conserva y el arroz. Posteriormente, dado a la producción que tenía, solamente procesa arroz. La cooperativa se fundó en abril de 1962, inicialmente trabajaba tanto conserva como el arroz y finalmente solamente se dedica al arroz. En 1982 es catalogado como el mejor arroz del mundo, siendo la primera denominación de origen de cereal que se crea en el mundo. El arroz de Calasparra, aunque tenga el nombre de esta localidad, no es solamente de Murcia, sino que el coto arrocero, que tiene unas 1000 hectáreas, está comprendido en las comunidades autónomas de la región de Murcia y de Castilla-La Mancha. Vamos a pasar a ver un poco las instalaciones y ver un poco lo que es el proceso dentro del molino. El arroz se recepciona y cuando se recepciona se le saca el grado de humedad que trae, se le sacan las impurezas y pasa a esta torba. Esta torba lo que se hace es pasarlo por la máquina de secado para alcanzar la humedad deseada y la humedad con que se va a almacenar, que es de unos 13 grados. Normalmente lo óptimo es que el arroz venga entre 16 y 18 grados. El proceso de secado debe ser lento porque no debe bajar la temperatura en más de 1 grado por hora. Tenemos 2 secadoras que están en 2 lugares distintos y lo que se hace en esta que estamos viendo es secar el arroz convencional y en la otra secadora lo que secamos es el arroz ecológico. Igual que se utilizan secadoras distintas, también se almacena totalmente separado con el fin de que no exista ningún tipo de contaminación. Esta es la secadora donde secamos, digamos, el ecológico. Realmente el ecológico está almacenado en el silo que estamos viendo. Son silos que tienen una capacidad de unos 300.000 kilos y de momento es una producción minoritaria dentro de la cooperativa. Estamos viendo el silo de arroz biológico, el cual está completamente identificado en la variedad y a la cosecha a la que pertenece. Estamos viendo lo que es el arroz paddy de la cosecha de 2021. Ha sido trasladado de la máquina secadora aquí al almacén. Ahora lo que vamos controlando es la temperatura, puesto que después de salir de la secadora puede aumentar algún grado. Entonces lo tenemos que controlado a base de sondas que nos van informando informáticamente de la temperatura que tiene el montón. Este año la cosecha no ha sido lo que esperábamos, es un poquitín superior al año anterior, pero esperábamos un 20-25% más. Se ha cosechado 2.121.000 kilos. Estamos viendo lo que es el arroz en cáscara, según viene del campo, y lo que vamos a hacer es mantenerlo
hasta su momento de procesado. No se procesa bajo pedido, con lo cual no existe envejecimiento del arroz al mantenerlo en cáscara. Hemos contemplado lo que era secadora por la parte de fuera, por lo que era la torba de recepción. Aquí lo que estamos viendo es la secadora, en función que lo que va haciendo es va girando el arroz con unos calentadores y ventiladores, que es lo que le van quitando la humedad. Aquí es donde se colocan las cintas y donde se traslada, digamos, ya al almacén. Como estábamos comentando, la semilla tradicionalmente se hace en el propio cota arrocero. Se hace en distintos huertos. Esta semilla ya tiene un cuidado más especial, porque realmente lo que hacemos es un efecto multiplicador. Empezamos por 250 kilos de semilla base. Esos 250 kilos se convierten en 8 o 10.000 kilos. Los 8 o 10.000 kilos es que lo que llamamos la R1 se convierte en los 120, 130.000 kilos de R2, que es lo que se utiliza para sembrar todo el cota arrocero. Como podéis ver, está diferenciada ahora mismo en 5 lotes. Esos 5 lotes significa que viene de 5 sitios distintos. Y como se cuantifica su calidad y peso específico, la tenemos completamente separada. Todos los lotes de semillas están identificados y realmente es la base del cultivo de la cosecha del 2022. Es examinada, se le elimina los posibles rojos. Rojos le llamamos al arroz salvaje que nace o que mantiene en las tierras. Aquí lo que estamos viendo son las muestras de las distintas entregas que han ido entrando a lo largo de la recolección. Hay 357 muestras, de las que ahora lo que hacemos, independientemente de las pruebas que ya se hicieron de humedad y de impurezas que traía cada entrega, lo que hacemos ahora es ver la calidad del arroz, comprobando lo entero que da. Cuando hablamos de entero nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el arroz eliminamos, digamos, el arroz partido. Es decir, en función de la calidad del arroz se va a partir más o menos. Lo que se busca es que las partidas de arroz estén por encima de los 56, 58 enteros. Actualmente las pruebas que estamos haciendo de molino nos va saliendo un rendimiento de 70 enteros. Esta pequeña partida de arroz quedó separada porque la cantidad de arroz salvaje que contiene es superior a la media. Entonces lo que hacemos será procesarla de forma individualizada. Aunque ahora hablaremos del proceso que hay de selección dentro del propio molino. Aquí estamos ya en lo que es el proceso de molino. El molino lo que hacemos es el descascarillado del arroz que hemos visto y la selección del mismo, dejándolo en función de qué tipo de arroz sea, dándole más blancura y más pulido o menos. Vamos a pasar y vamos a ir viendo lo que es el proceso completo. Estamos en la segunda planta del molino. Lo que tenemos aquí lo que estamos viendo son las cribas, que lo que se está haciendo es limpiando el arroz cáscara para pasarlo a la descascarilladora, que es la máquina que le va a quitar la cáscara, como hemos hablado inicialmente. Estamos en la planta baja del molino. La primera máquina que vemos
es la máquina que se encarga de quitarle las pequeñas espinas que pueda tener del campo el arroz, y de esta máquina pasa a lo que es este tambor, que parece una lavadora gigante, que lo que hace es quitar la cascarilla al arroz, la descascarilladora. De esta máquina pasa a esta otra, que es una digamos calibradora, podríamos llamarlo de alguna manera. Nos calibra el tamaño del arroz, quitando, digamos, un poco el arroz perder, que se llama, o el arroz inmaduro. Una vez terminado la clasificación, pasa a lo que es la máquina de pulido, y de la máquina de pulido pasamos a lo que es la blanqueadora. Ahora mismo estamos haciendo arroz semi-integral, de ahí que lo veamos más oscuro. Esto es lo que hablamos que es la máquina de color. La máquina de color realmente lo que hace a través de esos sensores va separando el arroz que vemos bajar con los distintos canales y va separando. Este, digamos, es el resultado del arroz una vez sacado. Estamos viendo un arroz más oscuro porque estamos viendo cómo se procesa un arroz semi-integral. Y vamos a ver ahora ya lo que es el último proceso, que es el envasado. El producto final lo tenemos aquí, el arroz, una vez que sale del molino, el arroz entero, arroz no partido, se llena en big bag y el arroz partido queda en los depósitos que estamos viendo al fondo. Los big bags de arroz ya elaborado o procesado es lo que va a pasar ahora a lo que es la zona de envasado para verlo, envasarlo en los distintos formatos que estamos acostumbrados a ver, que es lo que os llega a vuestras casas. Ya como fase final estamos viendo lo que es la zona de envasado. Como podéis ver, están cosiendo sacos de 1 kilo. El proceso de cosido se hace tanto a máquina como a mano, según el formato, el tipo de arroz, las exigencias del cliente. Es un proceso totalmente manual, siempre con el mimo que se merece el arroz de Calasparra. El envasado que tenemos lo tenemos desde 1/4 de kilo, ahora os estoy mostrando medio kilo, 1 kilo y 2 kilos, y nos llega hasta 5 kilos. Si observáis, hay sacos que están cosidos a máquina y otros sacos que están cosidos totalmente a mano, como es este de 2 kilos. En un principio el formato y la calidad del arroz y las características del arroz no varían. Lo que varía es el envasado y el proceso, ya por exigencias del propio mercado. La cooperativa mantiene desde su inicio el mismo formato de saco. El formato de saco es el color blanco y sobre todo el emblema. Actualmente para algunos lineales pues utilizamos otro tipo de envase, pero intentamos siempre conservar el saco tradicional de tela blanca.
Tenemos otro tipo de envasado, que es el envasado en celofán. El envasado de celofán como podemos ver, es el clásico paquete. Mantenemos también el mismo formato del saco de tela, pero su proceso de envasado es mucho más ágil y más económico que el de tela, lo que lo hace un poco, digamos, más asequible al propio consumidor, porque las características y la calidad del contenido, que es el arroz, no varía. Como podéis ver, también envasamos, digamos, un poco a nivel industrial, sacos de 25 kilos. Aquí estamos viendo las dos variedades de arroz, tanto el arroz bomba como el arroz por valilla porcellana. Muchas personas nos dicen, tienen una diferencia considerable de precio, pero nos dicen qué diferencia hay entre uno y otro. Las características que mantienen son prácticamente las mismas. La diferencia está en la producción que le da el agricultor. La producción que da un arroz de valilla porcellana pueden ser unos 5.500, 6.000 kilos por hectárea, mientras que de bomba está en torno a las 3.000. Realmente esa merma de producción que obtiene el agricultor es lo que le hace que se encarezca su precio. Estamos en el pequeño comercio que tiene la cooperativa. En él tenemos las distintas variedades que se elaboran y que se envasan en los distintos envases. Como podemos ver, tenemos la variedad de arroz bomba, tenemos la variedad de valilla porcellana, que es la que más abunda y la que es más demandada, y luego tenemos las variedades de arroz ecológico en sus modalidades integral, semi-integral y blanco. Como podéis ver, realmente damos al cliente o al turista que realmente pasa por el molino, se interesa por él, lo quiere conocer, pues le damos a conocer nuestro producto y en el sentido de este pequeño comercio. Incluso pues le facilitamos lo que son los distintos recetarios que tenemos sobre nuestro arroz, que muchos de vosotros lo conocéis. Estamos hablando anteriormente de las diferencias entre el bomba y valilla. Son arroces muy similares en sus características, son arroces que mantienen un grado muy superior al resto de arroces en absorción, de ahí que necesite 3-4 partes de agua, cuando en arroces normales se necesitan 2. Aparte de esto, sus propiedades hacen que tengan soporte muy bien la cocción, y es lo que hace que el arroz se quede entero y se quede suelto. Incluso muchos arroces de otras variedades, al rato, a la media hora de estar cocinado, están hechos una pasta, si ya no lo están directamente recién cocinados. No, el arroz de Calasparra, una hora, media hora después, incluso horas después, está de igual forma que cuando terminó de cocinarse, o incluso mejor por el poder de absorción que tiene de los sabores. La producción que hemos tenido este año de arroz respecto al año anterior ha sido un poquitín superior, pero no hemos alcanzado los niveles esperados. Dado el arroz de Calasparra, de la denominación de origen de Calasparra, realmente tiene un periodo de maduración lento. Es un cultivo, a diferencia del resto de arroces que se cultivan aquí en España, es un cultivo de montaña, es un cultivo que se riega con aguas puras del río Segura y del río Mundo,
son aguas más frías y el entorno y el clima que tenemos en la zona lo hace diferenciarse del resto. La cosecha de este año, dado a las temperaturas, a la subida de temperaturas que tuvimos en el mes de septiembre, que no son usuales, hizo que se madurara demasiado rápido, más de lo esperado. Y eso nos ha originado a que hemos tenido una merma de arroz de entre un 20 y un 25%. La pandemia realmente no nos ha afectado a nivel de comercialización, porque realmente incluso en el mes de agosto del año 2020 se vendió más arroz que este año 2021, dado a que con el confinamiento pues el consumidor, el amo de casa, pues realmente le hacía consumir. Esto no es algo que nos haya pasado a nosotros, sino ha sido algo generalizado en el gremio de la alimentación. El abastecimiento, hemos oído en la televisión, en las redes sociales, dar gracias a los lineales, a tal. Yo no daría gracias a los lineales, sino a las personas que hay detrás de los lineales, que han sido las que realmente han estado abasteciendo a estos lineales. Con esto me refiero sobre todo a los agricultores. Si los agricultores no hubiesen podido realizar su trabajo, realmente los lineales se habrían quedado sin mercancía. Entonces, poco se oye en la televisión de agradecimiento al agricultor. Se oye al transportista, se oye a los supermercados, se oye a los lineales, pero poco se escucha al agricultor. Nosotros distribuimos a los lineales más famosos de España, llámese Consul, Carrefour, Corte Inglés y tradicionalmente Macro, todos tipos de supermercados, independientemente de los distribuidores que tenemos que distribuyen nuestro arroz en los distintos comercios. Gran parte o una parte muy considerable se va al extranjero, tanto Australia, Estados Unidos, América del Sur, independientemente también de todos los países europeos. Incluso, aunque llame mucho la atención, a países asiáticos. Las calidades y las propiedades de nuestro arroz no se encuentran en ningún lugar del mundo, nada más que en este pequeño coto arrocero que, aunque hablamos de 1000 hectáreas, como tiene un cultivo rotativo, se vienen cultivando unas 500 hectáreas al año. Para el 2022 esperamos alcanzar, ya que este año no lo hemos logrado, alcanzar o superar los 2,5 millones de kilos. Este año, como hemos visto en el proceso de recepción, que lo hablábamos, hemos tenido una entrada de arroz de 2.121.000 kilos. Esperamos que en la cosecha del 2022 esta cantidad se vaya a los 2,5 millones de kilos, que es lo deseado. El arroz de Calasparra es muy valorado en la cocina, sobre todo por los mejores chefs del mundo. Podemos nombrar a un chef muy famoso por las redes sociales, como es José Andrés, en Estados Unidos, y igual que a él podríamos comentar miles y miles de ellos que solamente utilizan el arroz de Calasparra. De hecho, el Masterchef de Sudamérica, estuve viendo cómo una de las pruebas que pasaban era cocinar el arroz de Calasparra. En el propio Ellín tenemos un lugar también muy famoso, como es Casa Don Mariano, el cual está muy especializado en arroz, indistintamente de los distintos restaurantes que hay aquí en Calasparra, que son el asombro del turismo que nos trae por la variedad y calidad de arroces que preparan.
Vamos con una breve pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más cosas que tenemos que contarles hoy aquí en Abril.